その通りだ。¿Dónde estoy? Las palabras de Shadow resonaron en la oscuridad, aunque el estar aturdido no le molestaba, siendo que desaparecer al ser tragado por un agujero negro le parecía una forma muy cool de abandonar la escena tras el fin del estallido social en el reino de Oriana y su batalla contra aquel murciélago y Mordred. ¿Dónde estaba? Ciertamente no esperaba aparecer en medio de las ruinas de un sitio que lucía familiar. Sin embargo, la confusión no duró demasiado. Tanaka, esa palabra podía leerse en la placa frente a él. Estaba en Japón, pero ¿qué había sucedido? Edificios destrozados, la carretera llena de grietas, la vegetación reclamando los restos de la mano de obra del hombre civilizado. Según la placa, aquí viven los Tanaka. Esta es la ciudad donde vivía. Supongo que incluso tras reencarnar en otro mundo, sigo teniendo un vínculo con este lugar. Bueno, ya que estoy aquí, luce como si un gran desastre hubiera golpeado Japón. ¡Misterios! ¡Misterios! Shadow no tuvo mucho tiempo para saborear sus emociones porque rápidamente se percató de que no estaba solo allí. Detrás sintió a Beta, tal parecía que ella lo había seguido hasta allí, y mientras gritaba el nombre de su maestro con entusiasmo, tropezó y cayó sobre su trasero. Una idea se encendió en la mente de Shadow. Esta era su oportunidad para una actuación genial, al nivel de una eminencia en las sombras. Beta desconocía todo lo que le rodeaba, pero él no. Estamos en otro mundo. El mismo se llama Tierra, y este lugar es llamado Japón. Beta abrió sus ojos emocionada, exclamando lo asombroso de su hazaña. Con tan solo un vistazo, analizó la información que tenía frente a él y arribó a una infalible conclusión. Pero, ¿por qué el maestro decidió venir aquí? Gaia me lo susurró. Debo brillar con mayor intensidad. En realidad, salté al agujero porque pensé que sería cool, pero eso no se lo diré. Significaba aquello que Shadow no estaba satisfecho con su poder y buscaba alcanzar alturas más elevadas. Beta se maravilló. Sí, eso. Bien, será mejor que cambiemos de vestimenta. Lucimos sospechosos para este mundo. Busquemos en casa de los Tanaka. Pero, ¿qué era un Tanaka?, preguntó Beta. Shadow señaló la placa en la entrada. Increíble, ya has descifrado el código de este mundo, dijo Beta. La réplica de su maestro fue que no era tan difícil, solo debías prestar atención a los patrones. Beta se estremeció. Solo su maestro podía ser capaz de algo así. Entonces, Shadow tomó a Beta, quien se encontraba escribiendo algo en su libreta, y se adentró en el sitio. La edificación de los Tanaka estaba destrozada, y la comida allí podrida. Nada para llevarse a la boca. Tras rebuscar, Shadow encontró un par de prendas que le hacían ver como un japonés. Pero Beta... ¿Otra más? Eso es lo que llamamos un traje de baño escolar, Beta. El traje parecía estar a punto de explotar, pero a Beta le resultaba cómodo, fácil de moverse con él en batalla. Descartado. Como ex ciudadano japonés, me pregunto qué sucedió con este mundo. Espero que la humanidad no se haya extinguido. Lo que necesitamos ahora es agua, comida e información. Entre los escombros, Shadow había conseguido un par de periódicos que se encontraban en muy mal estado debido a las lluvias. Lo único que podía llegar a leerse eran las palabras Japón colapsa. Continuando con su búsqueda en el edificio de los Tanaka, Shadow abrió una nueva puerta, pero lo que encontró fue... Como pensé, lo que olía es sangre.
La imagen frente a él consistía de 3 cuerpos de lo que apenas quedaban huesos, pero a pesar de que la sangre y fluidos corporales hacía tiempo que se habían secado, el aroma del hierro sanguíneo no escapaba a sus supersentidos. Llevan 3 años muertos, estoy seguro. Pero algo no estaba bien. Las ennegrecidas manchas de sangre salpicaban las paredes y muchos de los huesos habían sido aplastados. Shadow reunió los trozos de osamenta e intentó conectarlos a los cuerpos. Los huesos comienzan a contar una historia. Las marcas de estos dientes definitivamente no son humanos. Un perro enorme. No, algo aún más grande. Algo tan grande como un león, pensó. Mi señor, ¿qué tal este? ¿Eh? Beta echó un vistazo a los esqueletos y manchas de sangre, pero los ignoró enseguida. Hizo un giro frente a Shadow y lo miró con expectación. ¿De dónde estaba sacando esas vestimentas? ¿Y por qué todas dejaban mucha piel a la vista? Beta lo había encontrado debajo de la cama de alguien. Para Shadow tenía sentido que haya sido escondido, ya que bajo su juicio era un traje de BDSM diseñado para actividades nocturnas y no para pelear, como Beta parecía creer. ¿BDSM? Sí, está diseñado con un propósito extremadamente específico en mente. Qué pena, es tan lindo. Incluso encontré una máscara y un látigo. Beta, ese látigo está hecho para someter a una criatura muy débil. Un débil cerdo que se muere por oír cuán mal chico ha sido. No es un arma para luchar contra el mal. Beta no sabía que ese mundo tenía cerdos como ese, pero se encontraba contenta. Después de todo, estaba aprendiendo mucho gracias a su maestro, quien había descifrado tanto a pesar de apenas llevar 1 hora tras la teletransportación. ¿Por qué sigues escogiendo trajes tan reveladores? Beta sonrió y dijo que era porque resultaba muy difícil el conseguir una oportunidad como aquella. ¿A qué rayos se refería? Shadow no lo sabía, pero le ordenó elegir un atuendo normal y, tras 1 hora más, abandonaron el edificio. Al final, Beta había conseguido hacerse con un atuendo que le gustaba y que un japonés consideraría que era propio de una chica normal de su edad. Eso sí, empleó un gorro para esconder sus orejas élficas. En su espalda, Shadow cargaba con una mochila llena de botellas vacías y un cambio de ropa. Primero encontremos un río en el cual rellenar las botellas. Luego busquemos información sobre lo que sucede en este mundo. Si Shadow se enfocaba en conservar su energía, él podía sobrevivir 1 mes de hambruna sin despeinarse, y asumía que lo mismo iba para Beta. Pero el agua era una historia distinta. Shadow nunca había intentado experimentar cuánto tiempo podía estar sin beber, pero dudaba que pudiera estar más de 10 días sin alcanzar su límite. Por el camino, los postes de concreto a ambos lados llamaron la atención de Beta. ¿Cuál era su función? ¿Acaso eran parte de un ritual religioso? Mientras tomaba notas, Shadow le explicó. Mira hacia arriba. ¿Ves esos cables negros? Por lo que consigo deducir, conducen la electricidad a los hogares. Asombroso. ¿Y por qué no entierran los cables? Eso es porque... no lo sé. Sería difícil hacerles mantenimiento y debido a los terremotos. Pero un terremoto colapsaría los pilares, ¿no? Estos son pilares especialmente sólidos. La respuesta de su maestro convenció a Beta, pero ¿por qué un lugar como aquel con tanta tecnología tan avanzada cayó en la ruina?, se preguntó la chica. ¿Un desastre natural? Tu conclusión es buena, pero tengo una idea aproximada de lo que sucedió aquí. Y esta vez
Él no estaba mintiendo, realmente había arribado a una teoría altamente probable. No quería decirla en voz alta aún, sería patético si estuviera equivocado, pero lo que fuera que aconteció en Japón indudablemente estaba conectado con la magia que podía sentirse en el aire, y en su vida anterior ningún humano había hallado nunca algo parecido a la magia. Él lo sabía bastante bien. Tras un rato andando, finalmente arribaron a un río. Allí recargaron sus botellas. No había necesidad de hervir el agua gracias a sus estómagos de acero templados por la magia. Tras ello, rápidamente decidieron su próximo destino, la Universidad de Nishino. Sharo sabía que aquella era una universidad top, que poseía tecnología punta. Estaba reservada para los niños ricos, un enemigo de las masas. Tiempo atrás había jurado el tomar una palanca de acero y reventar cada ventana del campus como vendetta, pero reencarnó antes de poder hacerlo. Ahora que he regresado, puedo hacer honor a mi juramento. Beta le preguntó al respecto y Sharo replicó que consistía en un lugar creado por gente con mucho dinero donde probablemente realizaban experimentos en humanos. Veo que este mundo también posee maldad. Donde hay luz, también hay oscuridad. Esa es la verdadera forma del mundo. Sabias palabras, mi señor. De camino a la universidad, Sharo se detuvo en su antigua casa. Allí no encontró más que escombros. Sin embargo, su padre, su madre y su amado perro llamado John habían tenido que irse a vivir a los Estados Unidos por motivos de trabajo, por lo que concluyó que probablemente estaban bien. El tiempo transcurrió y antes de que se dieran cuenta, el cielo cobró un tono carmesí. Sharo pensó que podrían haber arribado a la universidad al instante si se hubiesen dirigido a toda velocidad, pero Beta parecía disfrutar de cada pequeña cosa que veía, y Sharo se entretenía dándole explicaciones propias de una eminencia en las sombras. Ambos se la estaban pasando bien. De repente, Beta puso una expresión seria. Tras todo lo que había visto, algo le empezó a resultar familiar. Ese tal alfabeto japonés. Al principio, Sharo creyó que eran imaginaciones de la chica, pero rápidamente lo recordó. Aquel mensaje en código que le había entregado a Beta tiempo atrás, durante el conflicto económico que puso en jaque a la compañía Mitsubishi. Eso estaba escrito en japonés. ¿Significa eso que lo descifraron? No. Seamos racionales al respecto. No hay forma en que una chica elfa de 15 años haya conseguido algo así. Seguramente notó la similitud entre los caracteres de mi nota y los de estos letreros. Probablemente sea tu imaginación. ¿Ah? Esto no es bueno. Si Beta aprende a leer japonés, entonces se dará cuenta de que toda mi sabiduría sombría en realidad viene de Japón. Cuando les hablé sobre el chocolate, sobre el papel moneda, los bancos y la literatura, todo. Necesitamos volver al otro mundo pronto. Entonces, Sharo pensó en algo que hasta ese momento no se le había ocurrido. ¿Cómo diantres iban a regresar? ¿Qué sucede, maestro Sharo? Te encuentras sudando mucho. Estoy practicando termorregulación corporal. Rayos, todo lo que quería era ejecutar una salida en escena que luciera genial, y ahora estoy en un gran lío. Maestro Sharo, ¿estás temblando? Estoy experimentando con una técnica con la cual vibro mi cuerpo para generar ondas sonoras. Maestro, siempre apuntando a la perfección. Entonces, Sharo consiguió calmarse. Si había llegado allí saltando dentro de un agujero negro, entonces todo lo que necesitaba hacer era saltar a otro agujero negro, sin problemas, ¿verdad? Lo primero era encontrar una poderosa fuente de magia, pero antes de que pudiera continuar pensando, un desagradable aroma invadió sus fosas nasales, el inconfundible aroma de la muerte. Parecía venir del hospital próximo a ellos. ¿Es eso una enfermería enorme? Supongo que esta sociedad no ha desarrollado la magia curativa.
Shadow podía sentir rastros de magia proviniendo del interior del piso más alto, y a su señal, ambos saltaron hasta el interior, atravesando las ventanas. Todo estaba en completa oscuridad, pero ellos podían moverse en absoluta ausencia de luz sin problemas. El sitio estaba lleno de sangre y al salir al pasillo encontraron los cuerpos. Una especie de animal se ha alimentado de ellos. Parecen llevar una semana en descomposición. Beta creó unos guantes con su traje slime para inspeccionar los cuerpos, algo que Shadow encontró muy astuto y también cool. 2 hombres y una mujer, basados en la temperatura ambiente y la humedad. Estimo que murieron hace 5 días. En otras palabras, la humanidad aún no se había extinguido. Si continuaban husmeando, no tardarían en toparse con otros humanos. De la nada, los sentidos de Shadow se estremecieron. Algo se estaba moviendo. Beta también lo sintió, una presencia en el piso inferior. Al bajar, finalmente las vieron. Unas criaturas semejantes a bestias oscuras con ojos rojos. En un movimiento vertiginoso, Shadow tomó a 2 por las patas traseras y Beta a la restante, azotándolas con violencia contra el suelo. No había duda alguna, eran los responsables de los cadáveres que encontraron, y Beta no tardó en notar algo más. Se parecían mucho a las bestias mágicas que habían estado destruyendo el reino de Oriana. Realmente guardan un parecido con las criaturas que fueron invocadas junto a ese murciélago gigante, aunque su mana palidece con las que atacaron el reino. Se parecen a la cruza de un león y un oso. Son tan débiles. Realmente lo son. Beta aplastó la cabeza de una sin dificultad, salpicando los alrededores con sangre, y Shadow levantó a las bestias que había agarrado para evitar mancharse. Lo siento, mi señor. No te preocupes. Acto seguido, las estrelló entre sí, matándolas. Parece que la magia no le sentó bien a Japón. Maestro Shadow, ¿son estos los débiles cerdos de los que hablaba con los que usar el látigo? Beta, no. Aquellos cerdos son más débiles. ¿Más débiles? A una velocidad aterradora, Shadow conjuró su espada slime y cortó sin darse vuelta a la criatura que le atacó por la espalda. Beta, a su vez, acabó con otra. Entonces, notaron cómo más y más bestias comenzaron a reunirse en el lugar. El hospital parecía ser su nido. Al final, terminaron masacrando a 50 de ellas sin siquiera sudar. Mi técnica funcionó. Usar mi slime como escudo para evitar manchar mi ropa con sangre durante la pelea. Aunque admito que sin magia se haría tedioso. Pueden regenerarse rápidamente. Podrías acabar con ellas usando miles de balas con una ametralladora pesada, aunque sería ineficiente y aburrido. Maestro Shadow, seguro que ya lo notó, pero 100 personas. ¿Deberíamos hacer contacto? Buena pregunta. Es hora de ser maleables y tocar al ritmo de esta canción. Así, Beta y Shadow abandonaron el hospital. Finalmente obtendrían algunas respuestas a sus preguntas. Tras eliminar al enjambre de bestias negras en el hospital, Beta sintió la presencia de otros humanos, 5 para ser exactos, de entre los cuales encontramos a Akane Nishino, la ex actriz, quienes recordarán por ser la compañera de clases que Shadow salvó de un secuestro antes de reencarnar. Ella estaba allí siguiéndole la pista a sus compañeros desaparecidos, los cuales, como vimos en el video anterior, están muertos. Quienes murieron originalmente habían ido al hospital para acabar con el nido en desarrollo que las bestias crearon allí, porque dicho hospital se encontraba demasiado cerca de la base principal de la humanidad en Japón, la Universidad de Nishino.
Al entrar, Akane, quien lideraba el grupo, sintió el peligro y desenvainó su katana, la cual imbuyó rápidamente con mana. Ella sabía que la forma más óptima de luchar era aquella, debido a que los proyectiles mágicos pierden su energía rápidamente en el trayecto. Como vemos, Akane es capaz no solo de luchar, sino de emplear la magia, testimonio de que había llovido mucho desde la partida de Sid Kageno al mundo en que reencarnó. Una de las bestias sorprendió al grupo desde el techo y consiguió herir el hombro de un compañero de Akane. La chica hábilmente acabó con las bestias y tendió al herido. Los cortes eran profundos y aunque sangraba mucho, contaban con tiempo para salvar su vida. Akane procedió a tomar la delantera y proteger a sus atemorizados compañeros, volcando toda la magia que tenía en su katana y cortando a la mitad a 3 bestias más, para un total de 7. A pesar de la hazaña, Akane sabe que si cualquier evento hubiera sido distinto, hubieran muerto. Esos monstruos se fortalecen con la noche y el sol ya tenía un tiempo oculto. El resto del escuadrón le agradeció y adjudicó el título de salvadora, pero la chica debía seguir explorando y dijo que no era ninguna salvadora. Claramente tenía un cargo de conciencia por un evento de su pasado y no ayudaba el hecho de que, debido a su habilidad y poder mágico mayores que el de los demás, todos la veían como la esperanza de los japoneses. De esto tenía la culpa el hermano de Akane. Él había incentivado estos rumores y desde la perspectiva de la chica, su hermano quería aprovecharse de su influencia para sus propios fines. En resumidas cuentas, ella no confiaba en él. Fue al final del pasillo que todos se llevaron una sorpresa. Con sus linternas revelaron un mar de sangre y trozos de bestia. ¿Cuántas de ellas se necesitaban para crear una escena semejante? Decenas y decenas, pensaron. En el piso, las paredes y el techo no había un rincón sin teñirse de masacre. Había una pregunta aún más importante. ¿Quién demonios era tan poderoso como para crear dicha escena? Solo una opción parecía viable: una bestia Apex, evolucionada por sobre las demás. Provocaba terror solo de pensarlo. Sin embargo, tras un segundo vistazo, los cortes parecían demasiado limpios. Era extraño. De repente, una de las chicas gritó que encontró supervivientes: un chico de cabello negro y una chica de cabello plateado, ambos inconscientes sobre el suelo. Lo que llamó la atención de Akane fue ese cabello plateado y sus orejas puntiagudas. Podría haber despertado sus poderes, pensó. De tratarse de una despertada, tendría un poder ligas por encima de lo normal. La propia Akane era una despertada. Sus ojos rojos eran otro de los rasgos de estos seres. Con lo dicho, despertar se reflejaba en cambios físicos como los mencionados, aunque habían quienes sufrían horribles mutaciones también. Pero lo que sintieron al percatarse de esto no fue alegría, sino temor. No era extraño que un despertado perdiera la cabeza y cometiera aberrantes y sangrientos crímenes. Akane, quien mantenía dominio de sí misma, o eso parecía, era de los casos más excepcionales, aunque no quitaba que todos le tuvieran miedo, incluido su escuadrón. Pero por otro lado, el chico a su lado estaba con vida. Si fuera una despertada berserker, él estaría muerto. Por esta razón, decidieron llevarlos a la base en la Universidad de Nishino. Akane, mientras cargaba con Beta a sus espaldas, recordó sus días como estudiante. Recordó aquel chico que le salvó de los secuestradores y siempre que lo hacía, fantaseaba con su regreso, con que la salvaría de esa pesadilla. Pero eso no sucedería, porque sabía que ese chico había muerto hacía muchos años.
La universidad había cambiado. Por fuera se veían murallas y acordonamientos, también espadachines patrullando el perímetro. La noche era más peligrosa que el día en cuanto a las bestias. Después de todo, Akira Nishino, de lentes y bata de laboratorio, fue el primero en recibir a su hermana Akane y oír su reporte. Resulta que Akane había desobedecido la cadena de comando y se había llevado a espadachines para buscar a los desaparecidos en la última exploración. Habrían consecuencias. La realidad es que la habían seguido por voluntad propia, pero ella decidió cargar con el peso de la responsabilidad. Aunque una de las rescatadas parecía ser una despertada, era algo valioso, se la dejarían pasar. Una vez en la enfermería, la doctora de nombre Yuka recibe a ambos y revela que mientras que la chica de cabello plateado continúa dormida, el chico despertó. Aquí Sid Kageno se hace pasar por un chico con amnesia, no sabe qué pasó ni dónde está. El diagnóstico de la doctora Yuka es que probablemente se deba a una sobreexposición al mana, por lo que la amnesia sería temporal. Seguramente estuvo frente a frente con esa bestia evolucionada a la que ahora bautizaron como Bruto. El nombre que Sid le entrega a Akane es el de Minoru, pero los pensamientos de la chica no pueden despegarse de aquel joven que le salvó hacía años. ¿Por qué se parecía tanto a él? No tenía caso, ese joven estaba muerto. Punto final. En cuanto a la chica inconsciente, Minoru, a quien para evitar confusiones continuaré llamando Sid, dijo que se llamaba Natsume y era su hermana pequeña, dicho lo cual a Natsume le continuaré llamando Beta. Sid, siguiéndole el juego a los demás, como es usual, concordó que Beta era una despertada y a esto lo aprovechó, añadiendo que debido a ello, ella no podía hablar. Esto evitaría que descubrieran que Beta simplemente hablaba en otra lengua y no entendía el japonés. Akira, el hermano de Akane, parecía tener un interés particular en Beta por su condición. Dijo que se encargaría de cuidarla personalmente. Claro que algo andaba mal con ese sujeto. Él se presentó y dijo que no solo era una de las personas a cargo allí, sino que también era un investigador. Su excusa fue que deseaba poder ayudar a los despertados algún día y en consecuencia a la humanidad. Aquí Akira le dice a Sid que, dado que su hermana Akane también es una despertada, puede confiarle a Beta a él. Sid replica que primero debía de preguntarle a Beta, pero ¿qué? Se supone que Beta no podía hablar. Sid, tartamudeando, respondió que sí podía comunicarse si empleaba gestos y ese tipo de cosas. Casi mete la pata. Akira reflexionó, una despertada con ese grado de mutaciones y que conserva su sanidad mental, eso solo le hacía querer investigarla aún más. Fue gracias a las insistencias de Akane que Akira les dejó respirar un poco y al menos pasarían la noche tranquilos allí, sin que él estuviera molestando con su disque investigación. Bienvenidos a Mesaya, dijo, y se retiró. Pero una vez fuera, esbozó una sonrisa malvada y comentó que ese chico amnésico era un ingenuo, clásico investigador trastornado. Sea como fuera, Sid consiguió salirse con la suya e infiltrarse en la universidad. Si había un sitio donde encontraría respuestas, no podía ser otro que aquel. Al estar finalmente a solas en la enfermería, Sid le dijo a Beta que puede dejar de fingir estar inconsciente. Beta exclamó que se hallaba maravillada de la capacidad de su maestro al poder hablar aquella lengua tan extraña apenas horas después de haber aparecido en Japón. La respuesta de Sid fue que tan solo unió las piezas en su cabeza, los sonidos que hacían, la manera en la que articulaban sus bocas y movían sus cuerpos, ese tipo de cosas le dio toda la información que necesitaba. Para Beta, ese acto solo podía ser descrito como uno divino. Allí, Sid le dijo a Beta que debían hacerse pasar por hermanos y que se suponía que ella no podía hablar. La chica se propuso aprender el idioma, pero Sid creyó que eso le tomaría tiempo y calculó que sus mentiras estarían a salvo al menos unos 3 o 6 meses. Además, Beta concluyó que su maestro vino a ese mundo
mundo para reunir información y tecnología. En definitiva, actuarían por separado. Beta debía seguir fingiendo estar enferma. Eso sí, tras acordar todo eso, la chica se cubrió la cabeza con su sábana y emocionada comenzó a escribir todo aquello en las crónicas del maestro Shadow para no olvidarlo jamás. A la mañana siguiente, Sid pensó que definitivamente ese era el Japón en el que él había vivido, y a juzgar por la apariencia de Akane Nishino, a quien sí recordaba como su compañera de clases, dirimió que ella tenía unos 20 años. Esto significaba que habían pasado al menos unos años desde que murió Ashi y que el tiempo fluía distinto entre ambos mundos. Sea como fuera, lo más importante era que todo esto sonaba a diversión. Se aproximaba la hora de que Shadow hiciera acto de aparición. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Akane, quien golpeó la puerta de la enfermería. Al verla, lo volvió a confirmar. Sus ojos siempre fueron negros, sin embargo ahora eran rojos. Lo que sea que haya pasado en Japón también cambió a Akane. Además, sintió nostalgia, porque aquel uniforme era de la secundaria Sakurasaka, su alma mater. Akane aceptó responder algunas de las preguntas de Sid mientras iban por algo para desayunar. Mientras hacían fila, ella le dijo que la Universidad de Nishino era una de las fases más prósperas de la región, y eso en gran medida se debía a la tecnología que la investigación de su hermano Akira había producido, contando así con comida y energía eléctrica, aunque eso también les hacía un blanco notorio para las otras bases, otra razón para incrementar su poder militar. Irónicamente, allí escaseaban aquellos que fueran capaces de luchar. Para ponerlo en números, cada espadachín debía de proteger a unos 100 civiles. Mientras comían, Akane le dijo a Sid que 3 años atrás Japón fue azotado por la súbita aparición de las bestias oscuras, evento que afectó al mundo entero. El poder de fuego de la humanidad apenas conseguía mantenerlas a raya, y en cuestión de 1 año, los números de la humanidad disminuyeron considerablemente, restando solo 1/10, algunos incluso decían que 1/100 de la población mundial. Con el tiempo, sin embargo, aprendieron cosas como lo innecesario de estar alertas 24/7 cuando las bestias solo atacaban por la noche, o la existencia de una prometedora nueva fuente de poder, la energía mágica. Algo curioso es que mientras que Sid la escuchaba, concluyó que esas 2 luces que vio antes de reencarnar fueron los ojos de alguna bestia cuando aparecieron en Japón. Algo que sabemos que no fue así, ya que todo se lo debemos a Kamion-kun. Esta es una broma recurrente en la historia, porque cada cierto tiempo Shadow arriba a una nueva conclusión sobre qué eran esas luces que vio al morir. Continuando con el relato de Akane, ella dijo que Japón obtuvo su primer caballero mágico apenas 1 año atrás. Su cabello rubio llamaba la atención por la rareza del color en dicho país, y la gente no tardó en denominarla la Esperanza de Japón, bautizándola como la caballero original. Sin embargo, la historia terminó mal, porque dicha chica, quien resulta se trataba de una despertada, traicionó esas esperanzas, perdiendo la cabeza y causando una tragedia más para la humanidad. Los refugiados de la base llamada Arcadia fueron masacrados y dicha base extinguida. Arcadia fue considerada como la última utopía de Japón. En ella, una multitud de grandes mentes se habían reunido, por lo que dicha pérdida era una cicatriz popular, como un paraíso perdido que jamás recuperarán. Sid notó que algo extraño sucedía con Akane al relatar la historia. Lucía asustada y temblaba como si hubiera estado allí. Sid también se percató de que estas despertadas compartían muchas similitudes con lo que en el otro mundo se conocían como poseídas. Para culminar su relato, Akane añadió que la humanidad no tardó en ceder ante el egoísmo y el temor, resultando en que las bases humanas se vieran como rivales las cuales superar y saquear.
Japón estaba en ruinas como país y como sociedad, y Sid sospechaba que el resto del mundo estaba igual o peor. Además, Akane reveló que su hermano Akira era un superviviente de Arcadia y suponía que ella también, aunque no lo recordaba. Según su hermano Akira, su ligera amnesia era el resultado de los estragos de su poder mágico como despertada. Ella sabía que algo no cerraba del todo bien, pero escogía creer en su hermano, al menos en cuanto a que su investigación era por el bien de la humanidad. Antes de despedirse, Akane le dijo que la razón por la que le contó todo eso era porque Sid le transmitía un sentimiento de nostalgia y calma, como si lo conociera desde siempre. Al regresar a la enfermería, la doctora Yuka regañó a Sid, ya que al no encontrarlo allí, creyó que se había perdido o algo le había pasado. Pronto, una estampida de bestias iba a ocurrir y todos estaban con los nervios a flor de piel. Yuka le explicó que las estampidas consistían en un fenómeno reproductivo de las bestias, las cuales, al incrementar su población en un nido, enloquecían y salían a buscar comida y demás recursos para preparar un próximo nido. Solo había una forma de detener a una estampida, y esa era matando a todas las bestias. En la región quedaban unos 15 nidos. Shadow había acabado con uno de ellos en el hospital. El problema era que encima de no contar con la suficiente cantidad de caballeros, cada expedición hecha para acabar con un nido implicaba dejar indefensa la base de la Universidad de Nishino y sus civiles. Actualmente el nido más grande se ubicaba en la secundaria Sakurasaka, a la cual había ido Sid. Allí, una estampida se generaba cada 3 meses y en cada ocasión perdían docenas de caballeros. Aquella noche sucedería otra estampida y para colmo, habían grandes probabilidades de que la bestia Apex, denominada Bruto, iba a aparecer. En otras palabras, si la cosa seguía así, Mesaya estaría acabada. Por la ventana, Sid oyó gritos. Según la doctora, era normal que ocurrieran peleas entre los refugiados. La urgencia de intervenir invadió a Sid con emoción, pero segundos luego escuchó la voz de Akane. Parecía que era normal que la chica mediara esa clase de tensiones en Mesaya. Instantes luego de que la doctora Yuka abandonara la enfermería, Sid no lo resistió más y tomó el mapa con los nidos que la doctora le había mostrado y sorteándolos con el dedo, eligió uno al azar. Sin importar lo que sucediera, Shadow tendría su diversión esa noche. Tras escoger un sitio al azar en el mapa de los nidos de las bestias, Shadow se dispuso a buscarse su diversión. Por otro lado, bajo el cielo carmesí que anunciaba el advenimiento de la peligrosa noche, Akane, cansada, exhaló. Finalmente había terminado con su trabajo de aquel día. Generalmente se le asignaba patrullajes dentro de la base y fuera, alternando entre el día y la noche. Los días previos a una estampida solían estar cargados de conflictos sociales que Akane debía disolver antes de que las peleas terminaran con muertos. La doctora Yuka se cruzó con Akane y le dijo que Sid, a pesar de su amnesia, poseía una condición física saludable, pero en vista de lo abarrotado de heridos que las instalaciones médicas se hallaban, le dijo que era hora de que el chico sea asignado a una habitación y comience a ganarse el pan. Akane aceptó la responsabilidad de velar por él mientras recuperaba sus memorias y fue tan lejos como para aceptarlo en su propia habitación. ¿Un chico y una chica en la misma habitación?, protestó la doctora. Para Akane no había mucho problema. Ella se veía a sí misma como una adulta de 20 años y Sid lucía de unos 15, aunque por dentro la chica se encontró preguntándose por qué se preocupaba tanto por él, aunque nosotros sabemos la respuesta.
Pero antes de que Akane llegara a su habitación para ordenarla, el vicecomandante Yudai Saejima le cortó el paso, uno de los caballeros más poderosos en Mesaya, sin contarla a ella. Ambos se conocían de la secundaria. El grandulón fue parte del club de judo. Sin embargo, Akane lo odiaba, sobre todo por la manera en la que él siempre parecía desvestirla con la mirada. Yudai le recriminó a Akane su desobediencia no solo por su expedición el día anterior, sino que por haber traído y aceptado en su habitación a Sid. Entonces acercó su cuerpo al de la chica y le dijo que si quería que no arrojara a Sid a un nido de bestias, entonces debían acostarse. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, y la chica manifestó un aura de refuerzo mágico que mandó al vicecomandante a volar. Él reconoció que aquel poder le superaba y decidió vengarse, diciendo que sabía quién era ella realmente, una asesina. Yudai se retiró, pero Akane se congeló. Quería rechazar esas palabras, pero por alguna razón algo se retorció en sus adentros. Acto seguido, cambió de rumbo y se dirigió hacia donde se encontraba Beta. Al entrar, un investigador al servicio de su hermano Akira le dijo que la chica no entendía el japonés ni parecía ser capaz de leer o escribir. Sin embargo, demostraba una gran curiosidad. Por ejemplo, mientras Akane la observaba, embelesada por su pueril e inocente aura, Beta tomó un reloj de cristal líquido y lo observó maravillada con la curiosidad de una niña pequeña. La alarma sonó y Beta, sorprendida, lo dejó caer. Al tomarlo, el científico se dispuso a reajustar la hora que Beta cambió, pero al tocar su bolsillo, notó que su reloj de muñeca no estaba. Tanto él como Akane miraron a Beta y por un momento sintieron como si ella los estuviera observando, estudiando, pero rápidamente inclinó su cabeza a un lado y puso una mirada de confusión. Akane y el investigador cedieron nuevamente ante los encantos de Beta. No culpen a Beta, ella probablemente consideró aquel reloj de muñeca como tecnología que beneficiaría a Shadow Garden y lo tomó prestado. Lo que ellos no sabían era que cada vez que no la miraban, Beta imitaba sus movimientos vocales, practicando aquel idioma a cada oportunidad que tenía. Akira Nishino hizo acto de aparición y adivinen qué, había perdido su cámara digital en miniatura. Me pregunto dónde estará. Akira sospechó de Beta, pero ella le dedicó una sonrisa con la cabeza inclinada hacia un lado, demasiado inocente y adorable. Ella no la tiene, pensó. Akira también se encontraba alterado por otra cuestión. Un grupo de reconocimiento había identificado las gigantescas huellas de ese espécimen especial denominado Bruto. En sus palabras, si no lo encontraban antes de que llegara a ellos, Mesaya estaría acabada. Con una expresión diabólica, Akira dijo que si conseguían cosechar la energía de la cabeza de la bestia que habían encontrado hacía pocos días, podrían volverse sumamente fuertes. Después de todo, la misma estaba en otra dimensión de poder. Además, los análisis de sangre de Beta habían arrojado evidencia de que ella también era poseedora de una gran energía mágica. Akane, Akira y el investigador abandonaron la habitación y dejaron a Beta a solas en la oscuridad. Sus ojos habían estudiado muchas cosas: la manera en la que presionan las teclas en la consola de bloqueo por contraseña en la puerta, la forma en la que los dedos de esas personas se movían al teclear en la computadora y un sinnúmero de otras cosas. Así pues, ella comenzó a presionar las teclas de una computadora mientras nadie la observaba. Mientras
Mientras tanto, Sid se regocijó en la noticia de que ya no permanecería en las instalaciones médicas, las cuales al estar saturadas le ponían difícil la tarea de escabullirse sin ser visto. Sí, había conseguido su propósito de patear el trasero de un nido de bestias, pero solo uno. Si no volvía a tiempo, levantaría sospechas, pero eso ahora había cambiado. Había destruido el nido en la secundaria Sakurasaka mientras nadie lo veía y se disponía a seguir destruyendo otros. Su teoría era que, al buscar en lugares con montones de bestias mágicas, encontraría pistas de aquel agujero negro y tal vez incluso daría con la cabeza del murciélagote que derrotó en el reino de Oriana. Pero ahora tenía otro problema. Akane estaría a cargo de cuidarlo y vivirían juntos por un tiempo. Aunque la agenda de la chica seguía siendo una ocupada, la cuestión era saber cuándo escapar. Akane le devolvió a tierra al decirle que lucía realmente similar a alguien que conoció. Sid sabía que se refería a él antes de reencarnar. Lo que le llamaba la atención es que había cambiado su aspecto, de manera que le resultaría más difícil a su ex compañera de clases el identificarlo. Pero entonces, ¿cómo era capaz de decir esas cosas? La razón era simple. La expresión que ponía al pensar era igual a la de aquel difunto chico. Akane le preguntó en qué pensaba y Sid le dijo que nada importante, a lo que ella rió para luego exclamar que aquel chico también decía lo mismo, como si no quisiera contárselo a nadie, como si deseara guardar sus secretos del resto del mundo. Sid dijo que no sabía de lo que hablaba, pero ella parecía no hacerle caso porque replicó que lo entendía. Aquel chico era igual, parecía que ambos tenían algo especial que no querían compartir con los demás, pero su compañero se había ido. Sus palabras exactas fueron: aunque no hablamos mucho, me gusta pensar que lo entendía un poco. Después de todo, me la pasé mucho tiempo observándole. Akane guió a Sid por el área residencial de la universidad hasta unos salones que habían remodelado para usarlos como habitaciones. Cada salón estaba dividido por múltiples paredes de madera, diseccionándolos en cuartos. El de Akane, por ser quien era, resultó ser el más amplio. Sid se quedaría justo al lado de la habitación de la chica, las cuales, al no tener puertas, provocó que ella dijera de manera traviesa que no la anduviera espiando. Ella le ofreció una muda de ropa a Sid, una nostálgica para él. Se trataba del uniforme de Sakurasaka. Sin embargo, como también era el uniforme de los caballeros allí, le aconsejó no salir de la habitación con eso puesto para evitar problemas. La idea era que lo usara mientras lavaba la ropa que consiguió en el hogar de los Tanakas para no andar desnudo por ahí. Sin embargo, algo súbitamente inesperado sucedió cuando Sid se lo puso. Le quedaba demasiado bien, como un guante. Se sentía incluso mejor que su traje de slime, algo que no podía ser posible. Lo más extraño resultó ser la mancha de sangre en una de sus mangas. Se ubicaba precisamente en el sitio donde recordaba haberse manchado con sangre en una de sus peleas antes de reencarnar. Estaba viendo cosas. Seguramente era una coincidencia. Cuando Akane lo miró, su rostro parecía decir que había visto un fantasma. Acto seguido, se disculpó mientras secaba un par de lágrimas. Luego, tomó la ropa de Sid y salió del salón diciendo que iría a lavarla. De mientras, Sid se aproximó a la pizarra y, sin querer, posó sus ojos sobre lo que parecía medicina de contrabando o algo por el estilo. Unas píldoras de aspecto sospechoso. Inmediatamente, alguien entró allí. No era Akane, sino que se trataba de un grandulón, el abusivo vicecomandante que intentó forzar a Akane y, lo que es peor, se encontró con Sid vistiendo el uniforme de los caballeros. Se avecinaban problemas.
Retomando donde nos quedamos, justo cuando Akane dejó a solas a Sid en su habitación, el despreciable Yudai abrió la puerta del salón con violencia. A diferencia de lo que Sid creía, Yudai había venido a por él desde un principio, porque había algo en Sid que no le caía bien. Curiosamente, Sid recordaba a Yudai de su clase antes de reencarnar. La excusa del gorila era que había un espía de otra base interfiriendo allí en Mesaya y creía que era Sid. Este último, siendo fiel a mantener su identidad como Shadow oculta en todo momento, fingió tener miedo cuando Yudai lo agarró del cuello de su uniforme. Pero antes de que las cosas escalaran, Akane apareció y le preguntó qué rayos estaba haciendo. El vicecomandante dijo que lo estaba interrogando, pero la realidad era otra. Era cierto que habían sospechas de un informante en Mesaya desde hacía meses, pero Sid ni siquiera llevaba 2 días allí. Antes de irse, Yudai le dijo a Akane que ella sabía lo que él quería, refiriéndose a su cuerpo, y también que habría una reunión de emergencia esa noche. Tras ello, Akane tranquilizó a Sid y lo puso al corriente de la situación. Aquella noche ella trabajaría. Era la oportunidad perfecta para que una eminencia en las sombras se escabullera. Tras cenar juntos, Akane dejó a Sid en su habitación, advirtiéndole que era peligroso abandonarla esa noche, y asistió a la reunión. Allí, el comandante de la Orden de Caballeros, de nombre Haitani, entregó unas fotografías ilustrando un evento increíble. La escuela primaria de Nishino había sido destruida y el sitio estaba plagado de cientos de cuerpos de bestias mutiladas. Todos quedaron aterrados al ver las fotos y se preguntaron si se trataba del espécimen bruto, pero lo que no sabían era que en realidad aquello fue obra de Shadow. 2 cuestiones eran de interés. Primero, aquel era el segundo nido más grande, solo detrás del nido de la secundaria Sakurasaka. Segundo, los cortes eran increíblemente limpios, todos dirigidos a los puntos vitales de las criaturas. Aunque fuera una locura, la evidencia apuntaba a la obra de un hombre. ¿Pero quién? Ningún caballero en la existencia, ya sea de esa u otra base, poseía tal poder. El vicecomandante Yudai no quería creerlo, pero Haitani llamó su atención sobre algo incluso más increíble. Por las marcas en el edificio, ese sujeto había cortado una escuela entera con su espada. Entonces todos se pusieron pálidos, porque solo alguien era capaz de algo así. La caballero original que destruyó Arcadia. Akane fue quien se puso más pálida. Pero poco pudieron pensar porque una sirena estalló anunciando la llegada de las bestias. La estampida nocturna había comenzado. La base estaba bajo ataque. Las murallas estaban saturadas de bestias. Los caballeros no daban abasto. Akane conseguía matar una tras otra. Era más rápida y fuerte que los demás, pero ni así lucía como si tuviera una oportunidad. Mientras un caballero tras otro moría, el comandante Haitani le dijo a Akane unas terribles palabras. Aquello era tan solo un preludio. La estampida sería incluso peor. Entonces, desobedeciendo al comandante, Akane se lanzó al corazón de las bestias, matando cuantas pudo al aterrizar. Su idea era simple: las atraería y acabaría a cuantas pudiese. Debía de asegurarse de que la mayor cantidad de caballeros sobrevivan, pero su estrategia no duró ni 5 segundos. En un abrir y cerrar de ojos, una enorme cantidad de criaturas la rodearon. Iba a morir, pero tal vez no era tan malo. Por alguna razón, pensó que moriría antes de dejar de ser quien es. Una bestia se lanzó hacia ella y Akane simplemente cerró los ojos. Sin embargo, ella seguía con vida. ¿Qué había pasado? De repente sintió una presencia, una familiar, nostálgica, y acto seguido notó la sangre bañándola por completo.
Al abrir los ojos, lo primero que vio fue una espada negra como el carbón, empalando a una bestia, y más arriba, unos ojos rojos que miraban a través de su alma. Aquel sujeto que vestía como la noche le había salvado la vida. Lucía familiar, pero a la vez distinto. Su rostro estaba cubierto por una máscara y una capucha. Su voz parecía venir de las profundidades del abismo. El viento se está lamentando. Ni Akane ni el resto de los caballeros supo qué rayos había querido decir realmente, pero por alguna razón sus corazones fueron estremecidos. Akane sintió el peso de incontables vidas e incontables muertes descansando sobre semejante voz. Con un movimiento imperceptible para la vista corriente, Shadow se precipitó hacia la legión de bestias y todo lo que pudieron ver los demás fueron flores carmesí explotando en lluvias de sangre al unísono. Lo que restaba eran los innumerables cuerpos de bestias. Nadie podía imaginarse cuánto entrenamiento era necesario para alcanzar pulir una técnica así, pero antes de que pudieran pensar algo más, Shadow desapareció y lo próximo que supo Akane era que estaba temblando. Sin perder tiempo, el comandante Haitani saltó al otro lado de la muralla y asistió a Akane. Sus palabras fueron que seguramente ese misterioso hombre era el autor de los nidos destruidos, tanto en el hospital como en la primaria de Nishino. La réplica de Akane fue que él también era un despertado, ya que sus ojos eran rojos. Haitani se preguntó qué quiso decir con que el viento se estaba lamentando, y la chica dijo que debía de ser algo que ellos no sabían. Levantando la vista hacia el cielo nocturno, Haitani dijo: «Caballero negro, ¿quién eres?». La pregunta se disolvió en la noche sin obtener respuesta alguna. Minutos luego, el vicecomandante Yudai caminó apresurado lejos de las miradas del resto. La aparición de aquel caballero negro le había molestado mucho. Al llegar a un callejón oscuro, oyó unos pasos a sus espaldas y pensó que se trataba de su informante, pero antes de que pudiera terminar su oración, algo filoso atravesó su pecho. Lo último que atinó a pensar el hombre mientras caía al suelo fue simplemente ¿por qué? Y lo último que escuchó fueron unos pasos alejándose. Lejos de allí, Sid se dirigía hacia su habitación mientras disfrutaba de las sensaciones de su gran entrada. Finalmente había podido usar la frase de «el viento se está lamentando», así que podía tacharla de su lista de cosas que siempre quiso decir. Sabía que Akane vendría a chequear que todo estuviera bien con él, así que debía estar allí antes que ella. Dicho y hecho, ni bien se coló por la ventana y se cambió de ropa, Akane entró al salón. Tras cambiarse, se sentó sobre la cama de Sid y le preguntó si alguna vez él había deseado morir. La respuesta de nuestro protagonista fue una rápida «no». Sid tenía claro que él deseaba vivir para siempre. Ni una vez en toda su vida, o sus dos vidas, mejor dicho, se le había cruzado por la cabeza la idea de querer morir, aunque esto último no se lo dijo claro. Akane dijo que ella sí, pero cuando trataba de recordar el porqué, no conseguía hacerlo, como si hubiera una gran laguna en su memoria. Además, le preguntó si alguna vez había matado a alguien. Sid pensó que demasiados como para contarlos, pero replicó que no, que la idea le asustaba. Entonces, Akane le preguntó qué haría él si ella le dijera que sí, pero rápidamente añadió que estaba bromeando. Claramente Akane escondía algo. Acto seguido, ella se puso de pie y miró por la ventana, diciendo las palabras «te he esperado por tanto tiempo, por favor, sálvame», y un nombre que Sid no alcanzó a oír, pero sabemos que ella se refería a él, o mejor dicho, a él antes de reencarnar.
Lo último que Akane atinó a hacer fue dejarse caer sobre la silla próxima a la cama de Sid, y así permaneció hasta la mañana, obligando a Sid a fingir que estaba durmiendo para guardar las apariencias. En el transcurso de ese lapso de tiempo, Sid recordó algo de su vida anterior. Una vez, por interferir en cierta situación de la cual no da detalles, Akira Nishino, hermano de Akane, le golpeó en el rostro, manteniendo su fachada como personaje de fondo. Él recibió el golpe, pero juró romper todas las ventanas del campus. Oh, esa es la razón por la que había hecho ese juramento, pensó. Pero Akira había mantenido ocupada a Beta con sus pruebas de científico, así que se lo perdonó. De repente, esa misma mañana, un caballero irrumpió en el salón y gritó a Akane que alguien había matado al vicecomandante Yudai Saejima. ¿Qué demonios estaba sucediendo allí? Tras la abrupta noticia de la muerte del vicecomandante Yudai, la doctora Yuka confrontó a Akane frente a Sid. Se corría la voz de testigos visuales que la habían visto abandonando la escena del crimen. De momento, Akane fue obligada a permanecer encerrada en su habitación hasta que la investigación del caso concluyera. Contra todo pronóstico, Sid decidió ayudar a Akane por los viejos tiempos y señaló que los cortes del vicecomandante, según podía apreciarse en la fotografía tomada como evidencia, eran demasiado desprolijos. Los cortes mágicos de un caballero son limpios, más aún en el caso de alguien con el poder de la acusada. Akane, tras agradecer a Sid, no pudo evitar entrar en pánico. Su temblor delataba algún tipo de estrés postraumático, y mientras repetía una y otra vez que no lo había hecho, que jamás volvería a hacer algo así, la doctora Yuka la abrazó. «Cálmate, será mejor que tomes tus píldoras», le dijo. Después de ingerir una píldora blanca, Akane cayó profundamente dormida. Yuka le dijo a Sid que su especialidad era la medicina psicosomática y que se encontraba ayudando a Akane a lidiar con cualquiera sea el trauma psicológico que tenía. Antes de que la doctora se fuera, Sid consiguió su aprobación para investigar por su cuenta, la excusa perfecta para deambular por las instalaciones sin esconderse. Minutos más tarde, cerca de la escena del crimen, Sid observó por la espalda a un sujeto que se encontraba tecleando en su laptop. ¿Acaso seguía existiendo el internet? Bueno, no del todo. Tras llevarse un buen susto cuando Sid le planteó su pregunta a sus espaldas, el sujeto le dijo que podía conectarse a la intranet de la universidad. Claramente lucía como el sitio adecuado para obtener información y pistas sobre el caso. En la computadora, Sid pudo leer: hilo, la verdadera razón por la cual Akane eliminó a Saejima. Contenido, ¿alguien tiene las fotos sabrosas de Akane? Sid noqueó al pervertido y se hizo con su computadora. Era hora de investigar. En el foro de la intranet, Sid leyó muchos posts en cuyos comentarios parecían ponerse de acuerdo con que el misterioso caballero negro que apareció la última noche estaba confabulado con Akane y era responsable del crimen de alguna manera. Anónimo. De acuerdo con mi amigo, ese sujeto es realmente fuerte. Mató a 10 bestias en un segundo. Anónimo. Nah, deja de bromear. Sin embargo, de entre todos los comentarios del foro, uno era particularmente sospechoso. El usuario se llamaba Chica Elfa de Cabello Plateado. Su comentario era: no mentir, caballero negro ser el más fuerte, el más cool del mundo y poder acabar con 1000 bestias fácil. ¿Una elfa de cabello plateado? Por la mente de Sid, brevemente se dibujó el rostro de Beta, pero descartó la posibilidad rápidamente. No había manera en que ella hubiera aprendido japonés y a emplear la intranet en solo 3 días. Sid estaba complacido con su fan forera, pero su nick era patético y consideró que le traería una mala reputación, por lo que procedió a crearse un nick ejemplar, uno cool, con el cual interactuar con ella. Su nick fue Ángel Caído de la Rebelión. Su comentario para la elfa fue: ese nick
es muy cringe, deberías cambiarlo. Otro raro apareció, comentó un anónimo. La elfa replicó que su nick no era cringe, que Ángel Caído de la Rebelión sí era cringe, a lo que otro anónimo replicó, ambos son cringe. Una discusión entre Sid y la elfa de cabello plateado se desató, en la cual hicieron uso de la jerga forera mientras el resto de anónimos se desternillaban de la risa y la vergüenza ajena leyéndolos. La discusión culminó con un anónimo diciendo que ese caballero misterioso era un debilucho al que derrotó mientras rogaba por piedad de forma patética. La elfa comentó: callar, yo matarte, marcando mis palabras, Ángel Caído, te mostraré infierno. Y Sid replicó: yo no me burlé del caballero negro, fue aquel anónimo, soy la víctima aquí. Finalmente alguien escribió: chica elfa de cabello plateado, has hecho demasiadas amenazas de eliminación, reportada. Y así fue como Beta fue baneada. Tras tal espectáculo, Sid finalmente se enfocó en sonsacarle información al resto de usuarios de la intranet. Al siguiente día, a escondidas, Sid se coló en donde tenían guardados los restos de Saeshima. Su intención era la de revisar rastros de magia en sus cortes, pero no tenía muchas esperanzas de que allí contaran con la tecnología para preservar los fugaces rastros mágicos de un crimen. Para empezar, hasta el acero de las espadas allí era arcaico, como si nunca hubieran oído del mitrilo, pensó Sid, debido a una conductividad mágica no muy buena en sus espadas. No era de extrañar que tuvieran tantos problemas lidiando con las bestias, las cuales eran muy débiles desde su perspectiva. El olor de la decadencia de ese cuarto era intenso, y haciendo un esfuerzo por soportarlo, Sid aumentó su sentido del olfato con magia para determinar cuál era el cuerpo de Saeshima, ya que recordaba su olor. Los rastros mágicos en aquel cuerpo no servían de mucho, pero sus restos exhibían cortes tan desprolijos que aquello solo podía ser la obra de una sierra. Pero ¿por qué dividirlo en tantas partes si no pretendías esconderlo? La respuesta llegó a él rápidamente mientras trataba de rearmar al hombre. Faltaban piezas. Su conclusión fue que la división fue una estrategia para ocultar los trozos que faltaban, más concretamente para ocultar que la eliminación fue llevada a cabo con un arma de fuego. Las partes que faltaban eran aquellas con los agujeros que delataban que no fue una espada lo que acabó con él. El perpetrador era alguien que la víctima conocía y con quien bajó la guardia al no reforzar su cuerpo con magia cuando se encontraron. Para más Inri, el perpetrador no era un caballero mágico, pero sí quería inculpar a un caballero mágico, es decir, a Akane. Habiendo obtenido lo que había ido a buscar, Sid se esfumó de allí. Al regresar a la habitación, se topó con que Akane no estaba allí. La doctora Yuka dijo que se había ido a hacer sus chequeos rutinarios y volvería a la mañana siguiente. Sid le entregó la información que había obtenido bajo la excusa de que otro caballero le informó sobre sus conclusiones. Yuka lo miró con sospecha, pero le dejó en paz y se dirigió a la puerta, aunque antes de salir le advirtió que no se lo dijera a nadie más. Tal vez el culpable iría a por él si la noticia llegaba a sus oídos. Sin mucho más que hacer, nuestro protagonista se fue a echarse una siesta. Esa misma noche, justo cuando Sid se disponía a comenzar sus andanzas nocturnas, sintió un ruido sospechoso y de repente alguien abrió fuego hacia él. Pero ¿qué rayos? ¿Quién tendría una razón para fijarse en un personaje de fondo tan bien actuado? Pensó, y mientras las balas lo alcanzaban, se percató de que era una oportunidad perfecta para usar otra de sus técnicas secretas. Aprendan, chicos. Así es como un don nadie muere. Contemplen el poder de la técnica normie oculta, danza del queso suizo, marioneta sangrienta.
Mientras daba volteretas por el aire, Sid extrajo las bolsas de sangre falsa con las que siempre cargaba y las rompió, manifestando una lluvia carmesí. Es como esa escena de Matrix, pero si todos los proyectiles hubieran impactado, pensó, y mientras escupía sangre tendido sobre el piso, detuvo su corazón a voluntad. Sin embargo, la diversión de Sid no duró mucho, porque al inspeccionar el cuerpo, los dos atacantes se percataron de que a pesar de la sangre, no habían heridas reales. Casi se hicieron encima cuando Sid, resignado, se levantó y los tomó del cuello. Desesperados, gatillaron a quemarropa apuntando a su cabeza, pero todos los proyectiles rebotaron en su piel reforzada con magia. ¿Pero qué demonios? ¿No se suponía que el objetivo fuera un caballero? No, incluso un caballero recibiría daño a esa distancia, exclamaron. Sid les ofreció dos opciones, un final lento y doloroso o uno rápido. Dependía de si respondían a sus preguntas o no. Es como ustedes dijeron al principio, caballeros. Descubrieron algo que se suponía que no supieran. De repente, la sirena explotó en todas direcciones, anunciando el inicio de una nueva estampida, y la sangre de Sid hirvió de la emoción. Lo siento, parece que algo más interesante requiere mi atención. Y tras decir eso, con un movimiento de sus muñecas, Sid les partió el cuello. Había llegado la hora de la diversión. Había llegado la hora de Shadow. Mientras Sid se lanzaba a la acción, en un corredor blanco hacían eco los pasos de un apurado Akira Nishino, quien, con la respiración entrecortada, maldijo a esos bastardos de la Alianza, quienes parecían haber secuestrado a su hermana Akane. Tras abrir una de las puertas en lo profundo de su laboratorio, se llevó la sorpresa de que Beta, a quien había administrado un poderoso sedante, se encontraba despierta. Creyendo que Beta no lo entendía, manifestó sus intenciones con soberbia. Dentro de la caja hermética con la que había estado cargando, extrajo una monstruosa cabeza criogenizada sobre la cual una siniestra magia se arremolinaba. Él iba a inyectar a Beta con una sustancia que la transformaría en un ser mucho más poderoso que la caballero original había llegado a ser. Además, reveló que esa bestia Apex, llamada Bruto, de la que habían estado hablando, fue creada tras alimentarse de los restos de esa cabeza, la cual habían encontrado cerca de la zona. Sin embargo, justo cuando la jeringa estuvo por rozar la piel de Beta, alguien abrió fuego sobre Akira, quien colapsó. Acto seguido, efectuó un disparo a la cabeza de Beta, quien cayó tendida. La asesina tomó la cabeza monstruosa y, mientras oía el sonido de tacones alejándose, Akira lamentó no poder cumplir su sueño. Esta vez, a diferencia de la caballero original, iba a crear otra versión muchísimo más poderosa, una que podría controlar, pero ya era tarde. Sus conocimientos como científico le permitían comprender la mortalidad de sus heridas. Sin embargo, instantes antes de morir, contempló una visión a la que no pudo dar crédito. La chica se levantó como si no le hubiera pasado nada, se vistió con una extraña sustancia negra en un segundo y comenzó a introducir todo dispositivo electrónico que encontró allí a un saco de la misma sustancia. De esa manera, mientras Beta balbuceaba en japonés, divisó la cámara que había creído perdida, así como su laptop. Entonces, sí puedes entender el japonés, así que tú eras la segunda rata, musitó Akira. Ser muy fluida, decir ahora, ¿dónde evidencia? Yo borraré. La réplica de Akira a las palabras de Beta fue que ya no le importaba lo que iba a pasar y le dio lo que ella quería. Pero antes de morir, pidió que le dijera quiénes eran. Somos Shadow Garden, merodeamos en la oscuridad y cazamos sombras, susurró Beta. Conocer a Ángel caído de la rebelión, cuando yo encontrar,
yo matar. Eso fue lo último que llegó a los oídos de Akira antes de replicar que no y finalmente morir mientras se preguntaba si Ángel Caído de la Rebelión era la organización contra la cual Shadow Garden estaba luchando. A las afueras del complejo universitario, una guerra por la supervivencia estaba siendo peleada. El número y poder de las bestias habían excedido toda expectativa. Estaban rodeados hasta donde el ojo alcanzaba a ver y parecía que más allá del horizonte seguían extendiéndose oleadas de bestias. Pero ¿por qué? Es como si algo las estuviera atrayendo, pensó el comandante Haitani, mientras se lanzó personalmente a la batalla, engullido por el alarido de desesperación de los caballeros caídos y aquellos aún por caer. Si solo ella estuviera aquí, pensó Haitani, pero rápidamente se percató de que ni siquiera ella sería suficiente. Al aceptar la inevitabilidad de la derrota, el comandante ordenó que comenzaran a evacuar a los civiles. Un grupo se quedaría a pelear y el otro sobreviviría con la esperanza de mejores días. Pero la determinación del comandante fue hecha trizas. ¡Es el bruto! ¡El bruto apareció! Con un rugido que parecía emanar de las profundidades de los infiernos, una gigantesca bestia hizo acto de aparición y con cada salto que dio acortó grandes distancias y en segundos alcanzó la muralla de la universidad y enterró sus titánicas garras en ella. Estaban muertos, o ese hubiera sido el caso, pero algo más increíble aún impactó en la retina de los presentes. Las garras de la bestia se detuvieron de repente y, poco a poco, ésta se elevó en el aire. Debajo, una figura encapuchada se encontraba alzándola desde la empuñadura de su espada obsidiana. Su figura y la de la bestia se recortaban contra el fondo de una enorme luna llena, y con un sutil movimiento de la muñeca, el coloso, conocido como Bruto, fue partido en dos, desatando una lluvia de sangre sobre todos y sobre todas. Entonces, con el corazón en un puño, todos los caballeros observaron a Shadow, quien se dio vuelta para enfrentar a las bestiales hordas. Algo increíble estaba a punto de suceder. Nadie sabía qué con exactitud, pero sabían que sería increíble. De repente, una intensa luz de color púrpura convergió en la espada de Shadow, la cual en un segundo se extendió hasta el horizonte, perdiéndose de vista más allá. Atomic Sword. Con un movimiento imperceptible, una luz púrpura biseccionó la noche, rasgando y partiendo en dos todo lo que se encontraba a su altura, desde edificios hasta torres y bestias. Todo lo que alcanzaron a ver con sus ojos fue cortado. Es como si Dios en persona hubiese bajado y escogido dividir el mundo, pensaron todos. Entonces, como si nada hubiese sucedido, Shadow descendió al suelo y comenzó a caminar con tranquilidad hacia la base. El comandante Haitani ordenó abrirle paso. No había nada que pudieran hacer en contra de la voluntad de aquel ser divino. Si existía un ser en el mundo entero que podía decir con seguridad que era fuerte, ese era él. El comandante, haciendo uso de toda su fuerza de voluntad, le preguntó a Shadow qué era lo que quería y quién era. La hora ha llegado. Las puertas de la oscuridad han sido abiertas y el mundo avanza a un nuevo escenario. Mi nombre es Shadow. Merodeo en la oscuridad y cazo a las sombras. Haitani se congeló. Creyó que aquel hombre debía de saberlo todo cuanto había ocurrido allí y aquello que estaba por suceder. Y mientras lo observaba continuar con su andar, se preguntó si alguna vez llegaría el día en el que entendería el significado detrás de las palabras de Shadow. Y tan repentinamente como había aparecido, su figura se desvaneció en la noche.
Shadow, lejos de la escena, mientras contemplaba la base desde las alturas de los restos de un edificio, sonrió complacido ante su performance. Sabía que aquellas personas no dejarían de preguntarse sobre los misterios de tamaña eminencia en las sombras, ni qué había querido decir con sus palabras tan enigmáticas. De la nada, una presencia familiar se manifestó a su espalda. Beta, has llegado. Beta, cargando con una enorme bolsa como Santa Claus, se arrodilló frente a su maestro y, para su sorpresa, aunque con errores, la chica le habló en japonés. Veo que has aprendido japonés. Imposible. ¿Tan rápido? Beta procedió a explicarle en su japonés incompleto que había conseguido lo que habían ido a buscar y todo salió exactamente como Lord Shadow lo había planeado. Shadow no entendió de lo que Beta estaba hablando, pero le siguió el juego. Puerta abierta, encontrar líder, dirección, por allí. Shadow seguía sin comprenderle, pero en la dirección en la que señaló Beta, él pudo sentir dos fuentes mágicas muy inusuales. Beta ha encontrado el escenario para mi próxima gran aparición. Buen trabajo, Beta, pensó Shadow, antes de arrojarse a toda velocidad hacia allí junto a Beta. En el sitio donde Shadow había detectado las peculiares fuentes mágicas, es decir, en unas instalaciones subterráneas, una mujer andaba a paso nervioso. Con una mano cargaba con una cabeza monstruosa, con la otra una maleta extrañamente grande. La mujer se detuvo y abrió la maleta para volver a examinar su contenido. Dentro, una chica se encontraba profundamente dormida. El nombre de la chica era Akane Nishino y el de la secuestradora era la bella y sensual Doctora Yuka. La doctora Yuka había revelado sus verdaderos colores como una traidora y una mujer desquiciada. Mientras observaba a la durmiente Akane, soltó que todo era culpa suya, pero antes de que pudiera administrarle una sustancia sospechosa que traía consigo, una voz a su espalda le devolvió a la realidad. La voz la acusaba de ser la verdadera culpable detrás de los extraños incidentes que habían acontecido en la base, y el dueño de dicha voz no era otro que Sid. Sorprendido, seguro creías haberte deshecho de mí con ese ataque en los dormitorios, le dijo. La doctora liberó un proyectil que rebotó a los pies de Sid, pero este ni siquiera pestañeó. Seguro es porque el miedo te ha paralizado, dijo Yuka, para luego revelar la razón detrás de la eliminación de Saeshima. El sujeto era el informante, la rata, y entregaba su información a la doctora, quien era una espía de la Alianza, pero la auténtica razón de la doctora era una más primitiva en naturaleza, la venganza, tan simple como eso. Hubo una época feliz en la que ella vivió en Arcadia junto a su esposo, estudiando a los despertados. El resultado de los estudios llevado a cabo por todos los investigadores en Arcadia fue la creación de la caballero original, Akane Nishino, pero fue su hermano Akira el auténtico responsable de llevar las cosas demasiado lejos, poniendo pie en el terreno prohibido de la ciencia para aumentar el poder de la chica, resultando en su cabello tornándose dorado. Sin embargo, un día perdió el control de su poder y destruyó a Arcadia junto a todos sus habitantes de una manera inenarrable, marcando para siempre a Yuka, una de las pocas supervivientes además de Akira y Akane. La gota que rebalsó el vaso fue cuando tiempo después dio con el paradero de Akira para enterarse de que él simplemente continuaba con sus investigaciones como si nada hubiera pasado. Yuka casi pierde los sentidos por la ira. La obligaré a que recuerde todo. Akane a estas alturas es mitad humana, mitad bestia. Ella ha asimilado los fluidos de esos monstruos. ¿Qué crees que pasará si le administro el del temible bruto?, dijo la doctora, quien finalmente le administró la esencia del bruto a la chica.
En cuestión de segundos, Akane se retorció en el suelo, soltando un alarido y liberando tremendas cantidades de poder mágico. Luego se puso de pie y, con una expresión de indiferencia, atravesó el corazón de Yuka con una mano. La doctora había dejado de existir. Sus últimas palabras fueron: "Esto es lo que eres realmente. Esta es mi venganza". Inesperadamente, Akane observó lo que había hecho y detuvo su mirada sobre su brazo empapado en el color carmesí y, cediendo a la desesperación, dejó escapar un profundo y fuerte llanto. La magia en ella se descontroló y el lugar reventó hasta los cimientos. En lo profundo de su conciencia, ella podía ver sus recuerdos aflorar y sentía lo que su monstruosa versión sentía, pero era como si lo contemplara desde el asiento de un pasajero, incapaz de obtener el control. Pero un breve momento de calma inundó su corazón cuando desde lo alto de unos escombros, Shadow, su caballero, su salvador, apareció. Esta es la noche perfecta para cercenar el pasado. En contra de todos sus deseos, el cuerpo de Akane se lanzó con increíble rapidez hacia Shadow, quien hizo lo propio para enfrentarla, de manera en que, al colisionar, la escena quedara dividida en una mitad de luz dorada y otra de luz púrpura. Su corazón nuevamente se retorció, pudo sentirlo, acababa de cegar otra vida. Sin embargo, la voz del caballero se manifestó a su espalda. ¿Qué? Pero había sentido a la perfección cómo lo había atravesado. Lo que había considerado como sangre fue en realidad el líquido negro del slime. Lo que creíste haber atravesado fue mi imagen residual. Como si fuera una bestia salvaje, Akane se dio media vuelta en una fracción de segundo para asestar el golpe de gracia a Shadow, pero en medio del trayecto, el slime que había sido impregnado en su brazo se expandió y se manifestó en la forma de irrompibles cadenas. Mientras exudaba cantidades exageradas de magia, no podía creerlo. No se suponía que existieran cadenas que la pudieran contener en esa forma. No tiene caso. Nadie puede escapar de la prisión de las cadenas negras. Shadow procedió a acercarse a ella con la misma tranquilidad que le había caracterizado durante todo el combate, con paso manso, haciendo eco en el lugar. Mientras su cuerpo se resistía, su corazón estaba en paz, porque desde el interior de su conciencia, Akane creyó que finalmente había llegado su último día de dolor. Todo lo que podía sentir era gratitud por aquel caballero misterioso y nostálgico. La espada de Shadow desprendió un intenso color púrpura y fue alzada para luego, en su descenso, desatar una ola de magia que inundó el campo de visión de la chica. Momentos antes de perder la conciencia, escuchó unas peculiares palabras. De ahora en más, trata de que no te rapten con tanta frecuencia. Desde la distancia, Beta observó cómo la magia de su señor sanaba a Akane de forma similar a como la empleaba para curar a las poseídas de su maldición. En esencia eran lo mismo. Con su reciente adquirida cámara digital, la chica fotografió el momento con emoción, usando su mano izquierda para con la derecha escribir en su libreta la nueva hazaña de Shadow en sus crónicas. Segundos luego, se aproximó a él y, tras decirle en un japonés roto que había terminado de analizar la rosa negra, arrojó la cabeza del monstruo en el aire para perforarla con su espada imbuida en magia, abriendo así un agujero negro, consiguiéndole un cumplido de parte de Sid en su sorpresa, cumplido que estremeció de satisfacción a Beta de pies a cabeza. A la voz de Jerónimo, Sid saltó hacia el portal, aunque Beta tardó más de la cuenta en hacerlo, porque se percató de que no iba a conseguir llevarse todos los tesoros tecnológicos que había adquirido. Su bolsa de slime era demasiado grande para caber por ahí. Mientras decidía qué dejar, detuvo su mirada sobre la inconsciente Akane. Su cabello había regresado a su color original. Ya lo sé, lo mejor que puedo llevarme de este mundo es un espécimen local, pensó Beta. De esa manera fue que ella terminó atravesando el portal con un par de aparatos electrónicos y una japonesa autóctona antes de que éste se cerrara irremediablemente.
Ya en el otro mundo, la noticia del regreso de Shadow llegó a oídos de Alpha mientras ella se encontraba oyendo un reporte en la oficina de la directora en el hotel de lujo Mitsugoshi. Resulta que al final de la batalla contra Mordred, Alpha, ni bien se enteró de la desaparición de su maestro, se había dirigido a toda prisa al reino de Oriana para hacer un control de daños. Epsilon, próxima a Alpha, se entusiasmó, pero Alpha le dijo que mantenga la compostura. Nunca hubo duda alguna de que Shadow iba a regresar. Todo fue parte de una importante misión, como solía ser el caso. Victoria añadió a los reportes que Shadow se estaba dirigiendo al reino de Midgar a gran velocidad debido al inminente final de las vacaciones de invierno, aunque para Alpha eso sonaba que tal vez habían otras razones que explicaban su prisa. Puede que el culto de diablos estuviera a punto de hacer un nuevo movimiento. Por ejemplo, Zeta también estaba acompañando a Shadow en su regreso a Midgar. Esto a Alpha le molestó un poco, debido a que la mitad de las veces no sabía en qué andaba metida Zeta o dónde estaba. Debería reportarse más seguido, exclamó Alpha. Beta parece haber regresado junto a Shadow con un espécimen de otro mundo, replicó Victoria. Casi como si hubiera sido invocada por aquellas palabras por acto de magia, Beta abrió la puerta con algarabía. La gran bolsa con la que cargaba llamó la atención de las presentes. Una cámara digital, una laptop, una tablet. La chica no paraba de cantar las maravillas de tan prometedora tecnología y cómo beneficiaría a Shadow Garden. Pero lo que preocupaba a Alpha era esa parte de la bolsa que tenía el contorno de un ser humano. Es un espécimen de otro mundo, uno que a primera vista es indistinguible de un humano, dijo Beta, revelando la figura de Akane. Alpha, con el ceño fruncido, le dijo que se asegurara de cuidar apropiadamente de ella. Era su responsabilidad ahora, y añadió que se olvidara de la idea de entregársela a Eta, ya que solo Dios sabe qué sería capaz de hacerle a la chica con tal de llevar sus experimentos a cabo. De esa forma fue que Akane Nishino acabó en Shadow Garden. Tras lo acontecido en Japón y el regreso de Sid a Midgard, Akane se despertó en una habitación completamente blanca, una suerte de laboratorio, pensó. Se sentía en paz, pero algo era extraño. El equipamiento a su alrededor era primitivo y no podía leer nada del texto que encontró allí. Ella recordaba todo, sus pecados y los últimos momentos en los que creyó que moriría junto a aquella gentil voz y la magia que la envolvió. Aceptó todo tal cual era y soltó un "lo siento" dirigido a todos aquellos que sufrieron por su culpa, incluida la doctora Yuka. Ahora pudo hacer las paces con el pasado. Fuiste tú, ¿no, Minoru? Con esas palabras, Akane reveló que estaba convencida de que Minoru, quien en realidad era Sid Kageno, fue el responsable de su salvación. Espérame, Minoru. Acabé con muchas vidas, pero salvaré incluso más. Así que espérame hasta que termine con mi redención. Al decir eso, partículas doradas emanaron de su cuerpo. Y así es como el volumen 4 de las novelas ligeras llega a su fin. Si quieren que continúe con el quinto volumen, háganmelo saber. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en la próxima. Estos videos son posibles gracias a los miembros en pantalla y las donaciones por PayPal, Ko-fi y supergracias de Bongo Stingo, Eros99, Dimuru Reviews y Joseph Mayenberger.